Estamos hablando sobre lo que ocurre en Afganistán. Recién escuchamos, al cierre del primer bloque, a Aimé Vega Montiel, que es responsable de la Alianza Global de Medios. Planteó un panorama, un escenario para las mujeres periodistas. Quería saber algunos trazos de tu opinión. Sí, como te decía, o sea, es una cuestión, creo que al tener ese rol, ¿no?, de periodista, y sobre todo siendo mujer, y exponer, ¿no?, porque el periodista que hace expone, ¿no?, son riesgos que se corren, creo que no solamente en Afganistán, sino en muchos países del mundo. Pero, vos contabas el ejemplo, por ejemplo, de cuando trabajaste claro, en Turquía. Cuando estaba en Turquía yo también, o sea, había esta cuestión de sobre todo cuando los medios son de otro país, o sea, hay ciertos, digamos, como restricciones, ¿no?, en estas cuestiones de poder volver, de poder salir, o sea, no solamente pasa en Afganistán, incluso en América Latina también pasa, o sea, hay muchos ejemplos de eso, pero comparto, digamos, esta cuestión de que sí, hay que tomarlas en cuenta, son mujeres, son trabajadoras, víctimas de violencia, obviamente, pues estamos hablando de feminicidio, es evidente que hay una violencia machista de por medio, pero creo que también hay que tomar en cuenta a todas las mujeres, no solamente a las periodistas, por ser, digamos, netamente periodistas. Lo vamos a sumar también a esta redacción abierta para entender un poquito más de lo que está pasando a José Nathanson. Lo hacemos una vez al mes con el director de Le Monde Diplomatique para también conocer un poquito cómo estás observando, cómo estás viendo lo que está ocurriendo en Afganistán. Buenas noches, José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, tu opinión sobre lo que ves, sobre lo que está pasando, sobre lo que se sabe y lo que se puede entender de esta toma del poder por parte de los talibanes el domingo y lo que viene ocurriendo hasta ahora. Bueno, a ver, primero sorprendido, como creo que casi todo el mundo, incluyendo los servicios de inteligencia de Estados Unidos, por la velocidad del avance. Se sabía que había en los hechos una retirada más o menos planificada de Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales de Afganistán. Hay una buena nota de Ezequiel Koppel que recomiendo mucho en Nueva Sociedad hablando de esto, la revista Nueva Sociedad hablando de esto, donde cuenta muy bien que lo que fue hacer el enviado de Bush en su momento no fue una negociación ni un acuerdo de paz, sino acordar los términos de una retirada. Creo que eso quedó bastante claro. Lo que no sabíamos era que la retirada se iba a producir con esta velocidad, ¿no? Que iba a caer tan rápido. De hecho, los últimos informes de la CIA hablaban de 1 o 2 meses más, y en una cuestión de semanas los talibanes avanzaron desde las provincias del sur y del norte que controlaban hasta Kabul y terminaron de tomar la capital en una especie de rendición de las fuerzas oficiales, digamos, del régimen oficial, de las fuerzas civiles, llamémosle, que terminaron entregando el poder, casi uno diría en buenos términos, y hasta negociando algunos aspectos de una transición que en otro contexto hubiera sido mucho más traumática, ¿no? Lo de Estados Unidos, decís, sorprende, o lo sorprendió el propio Estados Unidos, pero sorprendía con el movimiento que venía ocurriendo hace meses, como decís, con la toma de algunas ciudades, de algunas regiones, con el control que se venía dando por parte de las milicias talibán. No, me parece que lo que sorprendió no es tanto lo que ocurrió, sino el momento. Nosotros en el programa en el que estoy en la televisión pública mostramos el sábado pasado 2 mapas. Un mapa sobre el avance talibán en Afganistán de hace, creo que era un mes y medio, donde se veía ahí cómo los talibán controlaban alrededor del 40% de los 400 distritos en los que está dividido el país. Viste, Afganistán está dividido en provincias, a su vez cada provincia está compuesta por varios distritos. Bueno, y mostramos uno el sábado pasado donde se veía claramente el avance y todavía no había caído Kabul. Se decía que era cuestión de semanas y finalmente terminó cayendo el domingo a la noche, hora argentina, entonces, o el sábado a la noche hora argentina. Entonces, creo que lo que sorprendió no fue tanto lo que ocurrió, sino el ritmo con el que ocurrió, ¿no? Esta cosa tan repentina. ¿Cómo lo deja parado Estados Unidos, según tu visión? Y digo, ¿paga algún costo por eso que uno podría decir son 20 años de un fracaso
de Estados Unidos, de la OTAN. Claro, sí, un fracaso de principio a fin, un fracaso de una idea, que era la idea de los neoconservadores norteamericanos de que ellos podían modelar democracias en Medio Oriente, es decir, que podían crear, casi uno diría fabricar, democracias en países que no habían vivido, que tenían una experiencia democrática muy, muy limitada. Entonces sí, fue un fracaso, fue una nueva derrota de Estados Unidos en manos de una organización con mucha experiencia, con mucho conocimiento del territorio, con algunos niveles obviamente de arraigo social, muy apoyados en la cuestión religiosa, con algunos aliados internacionales, sobre todo en sectores de Pakistán, pero que no deja de ser una organización, no era hasta hace unos meses, digamos, más que una organización insurgente, quiero decir, no era ni siquiera el Vietcong apoyado por la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos es claramente un fracaso teórico, un fracaso práctico, un fracaso hacia afuera también, porque a todos aquellos a los que embarcó en la aventura de la guerra de Afganistán, a los aliados de la OTAN, al gobierno de España, de Inglaterra, de Australia, un montón de países que lo acompañaron, también los dejó pedaleando en el vacío en ese sentido, un daño reputacional muy fuerte para Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Digo, ¿cómo va a ejercer a partir de ahora? ¿Qué pensás que puede venir ahora, José? ¿Cuál es el panorama que observas en base a las primeras declaraciones de los talibán? ¿Se nos ha cortado la comunicación con José? Bueno. No, te estoy escuchando perfecto. ¿Qué pensás que puede ocurrir a partir de ahora en base a las primeras declaraciones que se conoce? Digo, la mañana del día después del día después. Digo, cuando ya se sentaron las relaciones de poder y los talibán tienen que gestionar, por decirlo de alguna manera, un país. Nada menos fácil que eso. Sí, está buena la pregunta porque es tratar de entender qué es lo que llegó al poder en Afganistán. No me aventuraría, no soy tampoco un especialista en el mundo árabe, ni en Asia Central, pero sí leo a la gente que sabe mucho de esto, y lo que dicen, por un lado, es que están muy divididos, que dentro del régimen talibán o de la organización hay corrientes diferentes, más moderadas, menos moderadas. Todos se acuerdan en que la Sharia va a ser la nueva ley islámica, todos se acuerdan en que va a haber un nivel de represión sobre las mujeres que quizás no llega a los extremos que llegó en los 90, pero que va a ser fuerte. Todos están de acuerdo en eso, cambiaron la bandera tradicional afgana por la bandera del Emirato Islámico, o sea, todo eso hay que aceptarlo. El portavoz designado para dar la conferencia de prensa en su momento, hace 2 días, tuvo claramente un espíritu de tratar de tranquilizar a los medios occidentales, porque Afganistán necesita aliados en Pakistán, necesita aliados en Asia Central, es un país que está en un lugar muy estratégico, entonces necesita aliados, no puede vivir aislado. Al mismo tiempo hay una realidad de redes sociales, de organizaciones que dejan la ocupación, de una serie de cosas que hay que ver cómo funciona, pero otros dicen, bueno, ojo, esta especie de talibán moderado que se mostró el otro día es una fachada, por otro lado hay represión, por otro lado en las provincias se ejerce el poder con mucha dureza, y al final es un intento de imponer un régimen por la fuerza, evidentemente, y al mismo tiempo que aplica la Sharia, ¿no? La ley islámica. José Nathanson, muchísimas gracias por este contacto con Redacción Abierta. Gracias a ustedes, abrazo grande. Un abrazo grande, ahí estaba entonces el director de Le Monde Diplomatique. Como siempre, una vez al mes podemos contar con su opinión, publicación como siempre recomendada desde este espacio. Lo decía sobre el final de su participación, Nathanson. Bueno, un Afganistán que tiene que buscar aliados. ¿Cuáles son las posiciones de China y Rusia? Nos quedó pendiente ese tape para saber cómo van a actuar estos gigantes, digamos, que configuran el mapa político asiático. China y Rusia manifestando su posición ante la toma del poder por parte de los talibán. China toma posiciones en Afganistán. Los talibanes ganan terreno diplomático y militar tras la retirada de Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha recibido este miércoles a una delegación talibán considerada de alto nivel. Pekín busca estrechar lazos con los talibanes y darles legitimidad internacional.
China comparte 76 kilómetros de frontera con Afganistán y tiene una asociación histórica con Pakistán que da a Pekín una ventaja competitiva frente a otras potencias rivales. Moscú cree que un Afganistán dirigido por los talibanes puede convertirse en un nuevo santuario del terrorismo islamista. Rusia estaría dispuesta a utilizar su base militar en Tayikistán. En caso de amenaza a nuestros aliados, miembros del Tratado de Seguridad Colectiva, Rusia reaccionará. Afganistán podría convertirse en una nueva bomba de relojería humanitaria que podría desestabilizar tanto el centro como el sur de Asia. Washington está dispuesto a dar una oportunidad a la diplomacia. Estados Unidos quiere evitar toda confrontación militar. Solo hay un camino y es el de la mesa de negociaciones para resolver el conflicto de forma pacífica y que surja un Afganistán gobernado de forma realmente inclusiva y representativa de todo su pueblo. Bueno, más allá de los últimos segundos en donde se ve la voluntad que Estados Unidos generalmente nunca tiene, la de pensar que los países se pueden dar un gobierno propio, ¿cómo leen ustedes las posiciones de China y de Rusia, los dos grandes jugadores en Asia? China apoyando, Rusia alertando. ¿Marcelo? Sí, ha habido contactos con ahora el nuevo gobierno talibán, por lo menos es lo que ha trascendido, se venían ya manteniendo desde hace un tiempo. Además, lo que se mostraba en el informe, las posiciones estratégicas, China no quiere tener problemas también con la vinculación que pueda haber con separatistas que lleven un conflicto interno o lo potencien todavía, y lo que decía de Rusia es sobre todo por el islamismo o la vertiente fundamentalista que ha actuado ya en el Cáucaso y que no quiere que se reflote en ese sentido. Más allá de eso, yo creo que también es un contrapeso con la posición de Estados Unidos y lo que pueda llegar a ser Occidente, porque además los intereses que venían mostrando en estos 20 años la OTAN en un escenario estratégico como ese, tampoco le hacía gracia ni a Moscú ni a Beijing en este sentido. Habrá que ver cómo se producen. Una sola cosita, un apunte de lo que decía José Nathanson antes. Los neoconservadores, cuando tiraron sobre la mesa del escritorio de la Casa Blanca la doctrina para el nuevo siglo americano, digamos que ese nuevo siglo americano estalló o se hizo añicos en cada uno de estos lugares de conflicto, y habrá que ver cómo están refundando o pensando en alguna otra tesis para volver a ejercer ese predominio. Por ahora es motivo de análisis, ¿no? Juan. Sí, como señala el colega, digamos, ambos países, Rusia y China, tienen sus minorías musulmanas, con separatismos incluidos, digo, que el temor está, digamos, a una irradiación de un radicalismo que se genere ahí en Afganistán. Entonces, digo, los dos miran con atención, los dos han mantenido las embajadas y las delegaciones diplomáticas, diciendo, no han retirado. Más allá de la alerta de Rusia. Más allá de la alerta se han mantenido, cierta dosis de confianza han mantenido hasta el momento. Y otra cuestión, creo que de fondo, que son algunos elementos económicos preexistentes, viejos proyectos que podrían articular una renovación económica, una reactivación económica en el país, digo, ¿no? Y que ahí estos actores van a jugar seguramente un papel, ¿no? Hay un viejo proyecto de una línea de gasoducto de Turkmenistán hasta la India, que bueno, Argentina tuvo un papel ahí en la década del 90 con la familia Bulgerón y Bridas. Con Bridas, claro. Y bueno, que se habló ya en el año 2010, se veía de una renovación del proyecto, digamos, es un proyecto que necesita financiamiento, pero que se espera, o todas las miradas están puestas un poco en China, ¿no? Y China también tiene algunos otros intereses en materia de cobre y de otros minerales, ¿no? Recordemos que la prospección que hace Estados Unidos en el año 2010 a nivel geológico de todo el sistema de recursos mineros de Afganistán detectan, digamos, estas riquezas minerales, entre ellas se habla de litio y se habla de la Arabia Saudita del litio, la llamaban los diplomáticos norteamericanos, y de tierras raras también, como algunos de los recursos disponibles que hablan de un futuro de explotación minera en el país, ¿no? Me parece interesante sumar la visión de, yo le llamo un viajero empedernido, pero es un geógrafo, es fotógrafo, trotamundos, y ha estado 3 veces en Afganistán. Es alguien que se comunica, que siempre ingresó por tierra, por
ejemplo, Afganistán, entonces tiene esa visión. Pablo Sigismondi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por sumarte a Redacción Abierta. Hola, un gusto saludarle y muchas gracias por la invitación al programa. Primero que nada, Pablo, antes de los análisis, contame un poco, resumidamente, no tenemos mucho tiempo, me encantaría charlar mucho, pero ¿cómo fueron esas 3 veces? ¿Cuándo fuiste y cómo fueron? ¿Qué es lo que viste esas 3 veces que viajaste a Afganistán? 3 tengo entendido, ¿no? Así es muy interesante porque uno escucha los análisis geopolíticos, pero están tan desconectados de la realidad territorial y geográfica, ¿no? La primera vez ingresé en 1994 viniendo desde Pakistán a la ciudad de Jalalabad y de ahí a la capital Kabul y luego continué hacia el interior. La segunda vez ingresé desde Pakistán, primero desde Irán y después de Pakistán en 3 idas y vueltas, 3 entradas y salidas, atravesando la línea de Urán, en esas 3 entradas y salidas, con esta misma campera que tengo puesta ahora, que la uso para esta ocasión, para celebrar ese recuerdo. En esas 3 oportunidades que entré a Afganistán, en ninguna oportunidad me controlaron ni me sellaron pasaporte, ni existía la frontera. No existía la frontera, la línea de Urán que se ve en el mapa entre Pakistán y Afganistán en la zona Pashtun. Es idéntico absolutamente todo lo que se ve alrededor de esa supuesta frontera que hay. Lo que habla de la artificialidad de los límites y de la artificialidad muchas veces de todo lo que se comenta que no está conectado, vuelvo a repetir, con el territorio. Y la tercera vez, en el Porque año vos 2003, ingresaste, digo, como venís contando, vos ingresaste por algunas de las zonas que se habla, dominio talibán, que podrían estar o se consideren conflicto, ¿no? Exactamente, la segunda vez fue a fines del año 2001 y permanecí durante 3 meses cuando cayó el gobierno talibán, justamente, y ingresé a la ciudad, dije, la primera por Mashhad, por Irán, hacia Herat, y el segundo trayecto lo hice desde la ciudad de Quetta, en Pakistán, a la ciudad de Kandahar, que en ese momento era la capital política del país, porque los talibán establecieron el gobierno en Kandahar. Ellos nacieron ahí y ahí desarrollaron el gobierno. La capital no Pablo, está te quiero preguntar, porque vos ingresaste en el 90, época previa al gobierno talibán, ingresaste cuando cayó el gobierno talibán y fuiste después. ¿Qué lectura podés hacer en esa línea de tiempo sobre las diferencias de ese Afganistán que viste? ¿O siempre viste lo mismo? No, para nada. En el 2013 fue la última vez que ingresé por el corredor de Bajan por Tayikistán, casualmente, por el norte, por lo que era la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, en esa última visita pude ver los tanques abandonados, destruidos de lo que había sido el Ejército Rojo, que, como sabemos, perdió la guerra de manera feroz, como lo está haciendo ahora Estados Unidos y la OTAN y Occidente. Hay que tener en cuenta, porque cuando uno ve la geografía de Afganistán, se da cuenta por qué la ferocidad de su pueblo, su inteligencia innata para defender la libertad, porque acá se habla mucho, por ejemplo, de que los afganos son analfabetos. Desde el punto de vista de escribir y leer, efectivamente son analfabetos, la mayoría, ni hablar las mujeres, pero sin embargo tienen una inteligencia innata a defender con ferocidad su territorio, su libertad, su religión, su modo de vivir ancestral, a defender con ferocidad el ser nómades, el seguir trasladándose con sus pasturas, con sus ganados en busca de pastos, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia encontré respondiendo a tu pregunta? Bueno, en el 2013 encontré que en algunas áreas muy puntuales de la capital y en algunas áreas en las grandes ciudades se veía una pequeña modernidad. Se veían a algunas mujeres sin burka, había internet en algunos sitios, había electricidad, es decir, se había producido un pequeño, te diría, una occidentalización, pero una occidentalización para la élite que a su vez está ligada a la ocupación.
Esto es lo interesante, porque es, digamos, lo que nosotros conocemos normalmente como los cipayos. Y que probablemente... O sea, para lo que decís es, se beneficiaba a aquella élite pro-norteamericana, en este caso. La ocupación tuvo que utilizar cipayos. La ocupación siempre utiliza cipayos. No existe en ningún lugar una ocupación que no tenga cipayos por detrás para poder sostenerse. Y esos cipayos en el divide y reinará son los que después hacen el trabajo sucio que sobre el terreno no pueden hacer las tropas de ocupación o la ocupación. Esto se ve en cualquier lugar que uno va donde están un pueblo ocupado. Lo ves en Haití, lo ves en Somalia, lo ves en Libia, lo ves en la propia Palestina. Con esa visión, Pablo, con eso que estás pintando, que es muy interesante, tengo 30 segundos, o un minuto si querés, pero ¿qué pensás o qué ves de aquí en adelante en base a un Afganistán dándose un gobierno propio? ¿Qué es lo que podés aventurar en base a la línea que podés trazar? Y si podés en poquito tiempo, porque me queda muy poquito tiempo para cerrar. Y creo que es muy difícil aventurar. Habrá que ver cómo toman los talibán esta nueva ocupación en el gobierno, habrá que ver qué lecciones han aprendido del pasado, habrá que ver que necesitan el reconocimiento internacional. El gobierno del quinquenio del 96 al 2001 solamente fue reconocido por Arabia Saudita, Pakistán y Qatar, y ahora seguramente ellos han aprendido que necesitarán el respaldo internacional, probablemente rompan o no den tan abiertos vínculos al terrorismo. Creo que, por ejemplo, pensar que desde Afganistán con los talibán se va a desestabilizar el Xinjiang en China o se va a desestabilizar las regiones musulmanas en Rusia, no ver que el alcance del dominio talibán es muy pequeño y está restringido a Afganistán. No creo yo, honestamente, que con las lecciones que le ha dejado la historia, los talibán nuevamente en el poder, den refugio a los grupos integristas y a los grupos como lo hicieron en ese anterior gobierno, justamente porque eso les costó el gobierno. El gobierno cae en el 2001, no porque Occidente se preocupara por la situación de las mujeres, ni la situación de las minorías religiosas, ni mucho menos. Caen a partir de los atentados del 11S, si no probablemente los talibán hubieran durado muchísimo más tiempo en el poder. Pablo, muchísimas gracias, no tengo más tiempo, pero te agradecemos muchísimo el contacto y la predisposición. Sabemos que te están llamando de absolutamente todos lados porque es muy rica tu visión. Muchas gracias, un saludo grande para todos ustedes, un saludo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba entonces la visión de Pablo Sigismondi, geógrafo, fotógrafo y sobre todo un trotamundos que quiere conocer las realidades de otra manera. Nos vamos a la última pausa de Redacción Abierta y ya venimos.